Bueno, si usted es una víctima, este espacio le va a ayudar cantidad. Le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas. Muchas gracias, Nacho, a toda la mesa. Y a Julio César Cuastumal. Sí, muy buenas noches. ¿De dónde es apellido, hombre? De Nariño. Muy bien. Me gustan los apellidos raros. Coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuro, bienvenido también al programa. Ayer, cuando nos fuimos, un televidente, don Gustavo Adolfo Peláez, nos mandó el radicado, muy juicioso, con la fecha, y hoy ya le tenemos respuesta. Sí, don Gustavo, buenas noches. Efectivamente, pues usted está registrado en el registro de víctimas, temas de desplazamiento, pero estabas preguntando por un caso, en este caso de la esposa, que tiene dos radicados, de los cuales un caso que es del padre de ella, pues ya ha sido, digamos, reconocido la indemnización en el marco de la ley 418 y está pendiente otro caso, no sabemos el parentesco exactamente que tenga con la esposa, pero de hecho ya ese radicado, Nacho, obedece a dos respuestas de dos derechos de petición que ya tienen respuesta. Entonces le pedimos que se acerque a un centro de atención a víctimas en Medellín para que pueda reclamar la respuesta formal. Le voy a hacer una pregunta porque estamos aprendiendo este tema nosotros aquí en la mesa. Una cosa es tener una respuesta y otra cosa es tener ya la solución, o cómo lo podría uno catalogar. Bueno, sí, básicamente pues cualquier ciudadano puede hacer una solicitud a una entidad del Estado. En este caso, yo quiero averiguar sobre mi caso. Se le puede decir, mire, su caso está reconocido, debe adelantar esta documentación. Entonces es una respuesta de trámite frente al derecho que está solicitando. Y otra, ya digamos una respuesta de fondo, puede ser en este caso que ya le dimos una respuesta de fondo frente a un caso particular. Ya uno de los, digamos, de las solicitudes que hace frente a su esposa, ya ha habido una indemnización. Perfecto. De uno de los casos. Nuestra línea telefónica, si usted tiene eso, o es una víctima, nos puede llamar al 265-7757. Con mucho gusto nos pone su caso, su radicado con fecha, porque lo debe tener, y aquí muy amablemente vamos a tratar de colaborarles. ¿Qué debe hacer una víctima del conflicto para que sus derechos sean restituidos? Sí, la ley 1448 creó dos registros para que las víctimas puedan acceder a sus derechos y puedan ser reparadas de manera integral. Uno de los registros es el registro de tierras despojadas y abandonadas, que tiene la responsabilidad, está a cargo de la unidad de restitución de tierras. El otro registro es el registro único de víctimas y está bajo la responsabilidad de la unidad para la atención y reparación a las víctimas, que es la entidad que nos acompaña hoy. Básicamente, para que puedan acceder a esos derechos, las víctimas tienen que estar incluidos en esos registros. El registro de tierras despojadas fue creado para aquellas personas que en el marco del conflicto armado les quitaron, les robaron su tierra, la tuvieron que abandonar por motivos del conflicto. El registro de víctimas es para aquellas personas que fueron víctimas de una situación que vulnera el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, aquellas personas cuyos parientes fueron asesinados, fueron desaparecidos, aquellas personas que fueron secuestradas, que fueron desplazadas. Tanto el tema, me quiero quedar ahí en lo de las tierras. En Colombia, de todas maneras, existe mucha informalidad en ese sentido. Muchas personas vivieron en su parcela y probablemente ni siquiera las tuvieron escrituradas, pero tenían como una posesión o una permanencia ya de muchos años. Esas personas también tienen derecho, tenían que demostrar que sí tenían escritura o que no tenían. O que tienen compraventa. Sí, o no tenían nada, pero vivieron ahí muchos años. Eso todo eso ustedes lo analizan. Hay tres personas que son acogidas, o tres tipos de relaciones que son acogidas por la ley. Aquellas personas que hubiesen sido propietarias, las personas que fueran poseedoras o las personas que fueran ocupantes. Las personas propietarias son los que tienen las escrituras, que fueron adjudicatarias porque el INCODER o el INCORA les otorgó el título, o aquellas personas que tenían un predio pero nunca les habían otorgado el título, tienen derechos aunque no tengan documentos. Perfecto, ya tenemos a una televidente, doña Lina, ¿cómo me le va? Don Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, señor, por aquí que aprovechando el tema llamaba a hacerles una consultica, a ver si este señor de pronto me podía resolver una inquietud que tenemos. Resulta que la mejor amiga de mi mamá, ella es desplazada del municipio de Urrao. Ella le fue adjudicada una ayuda humanitaria, la cual le pagan cada 3 meses. Resulta que el trimestre pasado a ella no se la pagaron.
ya se le juntaron los 6 meses y la llamaron a que reclamara su pago. Y pues se supone que es una persona desplazada, pues no tiene recursos y cuenta con ese dinero, y cuando ella fue no le pagaron sino 4, pero el recibo decía que sí le estaban pagando las 6 mesadas, pero solamente le pagaron 4. Entonces ella me cuenta a mí porque es una persona del campo, y yo le digo pues que hay que denunciar. Ella me dice que ella no denuncia porque de pronto le quitan su ayuda, y es una persona de 75 años, pues que ya no tiene más de qué vivir. Entonces quería que el señor me explicara por qué hacen un recibo por 6 meses de mesada y solamente le pagan 4. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, doña Lina, muchas gracias por su llamada. En Urrao tenemos un punto de atención a víctimas de la unidad, entonces es muy importante que tenemos allá personal directo de la unidad que le pueda dar una información a la persona, a la amiga que nos está mencionando. Lo otro, la unidad no hace giros por 6 meses, eso también es otra cosa que hay que mirar, o por 6 veces como le está diciendo. Nosotros hacemos giros de atención mediante una resolución que llegue, se le dice al ciudadano, usted va a recibir 2 giros o va a recibir 3. De una vez se le dice cuántos va a recibir y se le dice el monto por el cual va a recibir. Digamos, eso le llega escrito. Lo otro, llega directamente, los pagos llegan al Banco Agrario. Normalmente la gente que está en Urrao cobra en Caicedo, que es... En Urrao no hay banco agrario, hay otras sucursales, otros bancos, y allá pues obviamente ya se debe presentar con su documento de identidad para reclamar el dinero. ¿Qué sugerimos? Pues que se acerque a Urrao, a un orientador, un enlace de la unidad de víctimas para que miremos concretamente su caso, porque dado que no, pues, o nos gustaría que nos dejaras concretamente el caso de ella, ya por el interno, digamos, datos más de contacto de la señora, pues para poder atender esa inquietud directa que ella nos está manifestando. Doctor Alzate, ustedes tienen una actividad en Caicedo. Sí, a propósito ya del suroeste, la semana entrante, el próximo jueves, estará el gobernador de Antioquia allá y la directora nacional de víctimas. Recordemos que Caicedo fue el sitio donde secuestraron al exgobernador de Antioquia. Se va a hacer un acto simbólico allá, precisamente en ese puente donde ocurrió el hecho. Y habrá un evento en la plaza pública con el gobernador. El señor gobernador también atenderá, va a hacer unos anuncios importantes en materia de infraestructura para el municipio. Entonces es muy importante que conozca toda la opinión. Mira, don Gustavo Adolfo está aquí, y el primero con el que arrancamos, ¿sí o no? Y me hace, ¿qué dicen, me Gustavo? pregunta, la respuesta está en el radicado, todo ese número, de tal fecha, sí. Pero me dice que la respuesta que le dan es que esperemos un enlace o profesional, pero ¿para cuándo? Si ya estamos en el 2017 y la respuesta se la mandaron en el 2015. Ya pasaron 2 años, la reclamación es por la madre de mi esposa, o sea, tiene el radicado, la respuesta se la dieron en el 2015 y le dicen, espere que le vamos a enviar un enlace a un profesional, y eso fue hace 2 años. ¿Qué debe hacer en este caso? Bueno, él tenía, digamos, 3 casos. De ese estamos hablando... a falta de uno tenía 3, ya le entiendo. 3 casos. Queda pendiente, digamos, el caso de la mamá de la esposa o de la suegra, exactamente. Entonces, está pendiente, ¿qué le sugerimos? En este caso, que él se pueda acercar a un punto de atención, ¿sí?, para que le revisen el estado del caso actual de la señora para ver qué documentación adicional se requiere. Es básicamente pues como la información que tenemos. Perfecto, Germán, ¿usted qué tiene? Sí, Nacho, para las personas interesadas en información de la unidad de víctimas y también de Forjando Futuros, los invitamos a enviar sus preguntas a la línea de WhatsApp que están viendo en este momento en pantalla, 315-666-7247, línea de WhatsApp para usted si es una víctima o conoce a alguien, que por favor sus inquietudes a través de esa línea. Vuélvame a poner, volvemos a hacer la claridad, no son cadenas de oración, no son comentarios, no son fotografías. Esta es una línea muy seria que ellos van a manejar para que la gente pregunte por sus casos, para que hagan consultas. Les estamos abriendo esta línea para ayudarle a todas esas víctimas. Por favor, anótelo, vuélvamelo a poner si es tan amable. Yo creo que la gente lo anote con toda la calma y lo puede poner así, unidad de víctimas, Forjando Futuro, en fin. Póngalo así y guárdelo de una vez. Es para que, porque no vamos a atender por el momento llamadas telefónicas, sino todo por el WhatsApp. Sí, perfecto. Yo tengo una pregunta, Nacho, para el director. Y con respecto, pues, como yo tengo un caso, digamos, tengo un caso que considero que fui víctima, fui y entregué mi declaración en la Defensoría o en la Personería y allí me negaron por decir esa declaración, me dijeron, no, usted no es víctima, pero si yo considero que sí soy víctima, ¿puedo nuevamente regresar o hacer como una especie de apelación? Sí, puedes hacer un recurso de reposición.
o subsidio de apelación. Es un mecanismo legal que tienen todos los ciudadanos por ley frente a una decisión administrativa de cualquier entidad, en este caso de la Unidad para las Víctimas, donde mediante una resolución le dicen, señor, usted no ha sido reconocido como víctima, por lo que usted dice no es cierto, ¿cierto? Aunque así lo digo pues en palabras, pero seguramente hay un contexto, o porque no dio toda la información que se requiere. Este ciudadano, con la ayuda legal de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Defensoría, contesta el recurso, hace un recurso a la unidad, y la unidad tiene pues un tiempo obviamente para darle una respuesta. Ese es el mecanismo para poder, digamos, controvertir una decisión de la unidad. Pero siempre y cuando haya sido como en ese tiempo establecido que yo brinde mi primera declaración, o sea, hasta 2015, o si... Claro, hay unos tiempos para declarar, que es pues ya lo habíamos mencionado, había tenido 4 años después de que se expidió la ley de víctimas, o sea, hasta el 2015, y si el evento ocurrió hace un año, pues tiene 2 años a partir de que ocurre el evento. Entonces, también, si por algún motivo hace una declaración extemporánea, pues deberá pues, explicar también en ese recurso por qué hizo esa declaración extemporánea, para que sea nuevamente analizada por la unidad de víctimas. ¿Aún están en la UBA de Belencito? ¿Todavía prestan servicio allá? Sí, señor, sí, Nacho. Estamos se llaman los centros de atención a víctimas, las unidades municipales. Estamos en Belencito. Hay 3 centros importantes en la ciudad de Medellín: Belencito, Palermo y Cauces. Lo hacemos conjuntamente con la alcaldía de Medellín y ahí tenemos el personal nuestro. Y obviamente no solamente en Medellín, tenemos en Bello, tenemos en Itagüí y en el departamento varios puntos de atención. Julio César, usted es coordinador jurídico. Por lo general, cuando una persona se acerca y se contacta con usted, lo recibe es un abogado y hacen el debido proceso, hablando pues como jurídicamente, donde ustedes van plasmando toda la información. La Fundación Forjando Futuros es una entidad privada sin ánimo de lucro. Tenemos que aclarar que no contamos con los registros que cuenta la unidad de víctimas, es una información muy reservada, muy confidencial. Nosotros prestamos asesorías, representamos judicialmente a las víctimas que han sido despojadas de sus predios, asistimos de manera jurídica a los casos administrativos ante la Unidad de Restitución de Tierras, pero no contamos con bases de datos. Es decir, que podemos asesorarlos jurídicamente, pero no podemos darle el detalle, como se está dando en este programa, de la situación particular. Entonces, y concreta del caso. Lo que usted está diciendo es una víctima, tiene que hacer una reclamación en el municipio X y cuentan con la asesoría de ustedes y esto no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Excelente. Ah, pero maravilloso. Buenísimo. Eso, porque es que aquí pues, cualquier cosa vale plata. Mucho, y mucho. Los entró llamadita, Nacho, yo creo, también. Sí, claro que sí. Aló, con Neider. Neider, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿usted todo? Bien, hombre, cuéntenos su inquietud. Doctor, es que la llamada mía es para la pregunta de que a mí me llamaron, mi madre estuvo pues averiguando sobre lo de la victimación, a mi madre le dieron una plata ya nosotros nos llamaron como hermanos para indemnizarnos lo de mis hermanos, para indemnizarnos y eso hace como 3 años que nos llaman y es que para 15 o 20 días nos consignaron el dinero y esta es la hora que a nosotros no nos han llamado en ningún momento. Ahora que estoy viendo el programa quisiera saber. Adelante. Bueno, gracias por llamar, Neider. El caso que nos cuenta, él está registrado igual con su familia como víctima del conflicto armado en el marco del decreto 1290 por otros hechos, homicidio. Hay un tema de una reprogramación, de pagos parciales. Hubo ya un reconocimiento parcial a unos miembros de la familia, faltan los hermanos, creo que fue la mamá, faltan los hermanos. Ya se hizo la documentación respectiva y está en trámite, digamos, en el nivel nacional, a espera, digamos, de disponibilidad de recursos presupuestales. Permítame, yo creo que los televidentes entiendan. ¿Qué está haciendo nuestro invitado? Hay una persona con un computador allí en el máster, de donde se produce todo el programa, y al televidente que llamó, pues dio unos datos antes de... Y con eso usted puede dar la respuesta que está dando para que la gente no piense que nos la estamos inventando. Exacto, no, y que tengo una memoria, los 8.300.000 casos de más de 1 millón de casos aquí en la cabeza. No, tampoco. No, entonces, ya usted lo informaron, él tiene aquí un aparatico, por ese aparato lo están informando diciéndole el caso de él muy puntualmente. Entonces, repitámoslo. ¿Está haciendo una reprogramación esta persona? El caso de él está reconocido como víctima. Ya hubo un pago parcial, digamos, de la medida de indemnización a la mamá, faltan los hermanos. Hay un trámite que es un trámite de pedir los recursos adicionales para
para que los hermanos reciban este recurso. Ya adelantó los trámites ante la unidad, nosotros internamente enviamos esa solicitud a nivel nacional y estamos a espera de que, él ya dice que ya va 2 años y es posible, Nacho, ¿por qué? Tenemos muchas víctimas del conflicto. Hay un reto enorme por el gobierno nacional para poder apropiar todos esos recursos y aquí queremos aprovechar a hacer la pedagogía. Entonces hay un tiempo, toca esperar, digámoslo así, un tema, la ley de víctimas da un plazo, tenemos plazo hasta el 2021 para poder cubrir, digamos, o poder reconocer los pagos de las indemnizaciones. Entonces, obviamente, pues ojalá no le podemos decir una fecha al ciudadano que mañana no hay que ser respetuosos, tenemos la información y lo estaremos contactando. Nacho, me surge una inquietud, ¿hasta qué grado de consanguinidad, como en el caso anterior, se tiene acceso a una indemnización o derecho a una indemnización? Ahí depende de la situación en la cual, bueno, en principio tendrían derecho los hijos, la esposa. Si faltan los hijos, falta la esposa, podrían tener derecho los abuelos. Y eventualmente, pero bajo unas circunstancias muy, muy especiales que tienen que ver ya con un asunto muy técnico, acogería hasta los hermanos, pero una situación muy, muy, muy particular, y es que esas personas hayan iniciado trámites antes de que empezó esta ley a tener vigencia, es decir, antes de junio del 2011. Podrían tener derecho a recibir una indemnización. Ya tenemos nuestro caso en WhatsApp. Sí, bien, tenemos un caso, nos dicen el nombre. El nombre, por favor. Hernán Darío Álvarez Cortés. Muy Nos bien. están informando que es un tema de una novedad en el registro único de víctimas, que ha adelantado un trámite y quería averiguar si ya se realizó, ya se hizo esa novedad. Sí. Recordemos que la unidad administra el registro único de víctimas. Hay veces hay que actualizar información como documentos de identidad, datos de contacto o incluir personas que inicialmente no estaban en ese momento, por ejemplo, menores de edad. O hasta la misma supervivencia. Sí, no sabe uno si una persona, por ejemplo, adulta, como nos decía, falleció. Exacto, actualizar, ya se murió. Claro. Ya hay que hacer esa novedad en el registro. Entonces es un tema de novedad que nos están reportando.